Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Bueno, damos gracias así al Señor, nuestro Dios, que nos concede esta oportunidad de poder estar, hermanos, compartiendo con cada uno este momento de bendición como lo es la palabra del Señor. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión se titula La quinta trompeta del Apocalipsis, parte 10. Amén. Creo que será hasta la parte 11 que nos va a abarcar esta parte, pero ahorita, hermanos, es esta parte, la parte número 10. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Vamos a estar hablando acerca del aspecto de las langostas. Del aspecto de las langostas de Apocalipsis capítulo 9. Así que le invito a usted a que vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis capítulo 9. Amén. Y los versículos del 7 al 10. Allí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 7 al 10. Dice el Señor en su palabra: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Amén. Amén, hermanos. En esta parte, pues, se nos narra cómo era el aspecto de las langostas. Y vamos a estar nosotros aquí mirando lo que el Señor nos dice, el aspecto de las langostas. Tengamos presente, hermano, de que el hecho de que las langostas son seres humanos, es decir, seres humanos que están al servicio del mal. Alguno podrá decir, bueno, ¿al servicio de quién están estas langostas? Están al servicio del mal. Y esto debemos de recordarlo que la palabra del Señor a nosotros nos advierte, que nuestra lucha en sí no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas. Es decir, que estamos hablando incluso de personas que ejercen potestad, que tienen autoridad para poder emitir leyes, para poder hacer todo lo que ellos quieran, desde la posición política, económica o religiosa en la que se encuentran. Es decir, hermanos, que la lucha de la iglesia no está fácil. Es decir, que de repente podemos siempre vivir con aquel miedo de decir, en algún momento nos pueden cerrar un programa como este por estar hablando de esta manera. O en algún momento nos pueden cerrar hasta los locales de las iglesias para que no hablemos y que no prediquemos lo que es la palabra del Señor. La lucha de la iglesia no está luchando contra carne y sangre, sino que estamos luchando, hermanos, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Y debemos de saber de que esto tiene un gran alcance, es decir, un alcance mundial,
porque estas langostas salieron, según la Biblia nos lo narra a nosotros en Apocalipsis 9:3, están dispersas por toda la tierra, conforme también al propósito de Dios, conforme al propósito del Señor. Si bien estas langostas sirven al mal, Dios pues también tiene un propósito y lo voy a explicar ahora de alguna manera con lo que vamos nosotros a ir enseñando. Hermano, porque en esta profecía de la quinta trompeta se emplea bastante algo que se conoce en el lenguaje y en la literatura, se conoce como lenguaje metafórico. Es decir, es un lenguaje que permite establecer comparaciones y que nos está enseñando a nosotros o nos está mencionando algunas cosas para que nosotros las podamos entender e identificar de manera simbólica y que podamos entender su significado. Por esta razón, las cosas que son espirituales, ya lo he dicho antes, pero lo repito ahora, las cosas que son espirituales se han de discernir espiritualmente. Es decir, se tienen que entender de manera espiritual, no de forma carnal, humana, no conforme a la lógica humana, sino más bien en sentido muy espiritual. Ahora tenemos nosotros aquí esta situación en donde aparecen estas langostas y podemos identificar en ellas algunas características sobresalientes. La primera de ellas que se nos menciona, si usted mira el capítulo 9, versículo 7 de Apocalipsis, dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. El aspecto de las langostas, primero nos menciona que eran como caballos preparados para la guerra. Aquí quiero mencionar algunas cosas. Aquí nos habla de los caballos que están preparados para la guerra. No habla de que las langostas eran caballos, ¿no? No está mencionando que eran caballos, sino que hace la comparación, y a esto se refiere o cuando nosotros decimos que es lenguaje metafórico. Es decir, utiliza una metáfora para identificar. En este caso dice que los presenta como caballos o eran semejantes. Por eso utiliza también esta frase, semejanza, es decir, semejante es algo parecido, pero que no es igual. Entonces, semejante dice a caballos preparados para la guerra. No es la primera vez que el Señor llama caballos, ¿verdad?, a algunos seres humanos con respecto a la disposición para ir a pecar, porque aquí a lo que hace referencia, hermano, es que son hombres y mujeres recios de espíritu, agresivos, que tienen la fuerza del caballo, que tienen, hermano, lo identifica el Señor con esta fuerza, con esta potencia, los identifica a estos soldados de las tinieblas como caballos preparados para la guerra, agresivos, hermanos, en sus acciones, inalcanzables, hermanos, completamente adiestrados y equipados para efectuar toda la voluntad del mal, toda la voluntad pecaminosa para ir en contra de la humanidad y para ir a cumplir la misión que les ha sido encomendada, algunas veces protegidas por esos gobernadores de las tinieblas de las cuales nos habla a nosotros la Biblia. Y les decía que no es la primera vez que el Señor menciona esto, amén, porque ya en el libro del profeta Jeremías, si usted lo mira por allá en el libro del profeta Jeremías, creo que está por el capítulo 5, usted lo buscará allí en su hogar, hermano, donde el Señor habla de que el pueblo de él se volvió al mal y comenzaron a pecar los hombres. Y dice la Escritura, como caballos bien alimentados, van corriendo al mal tras la mujer del prójimo.
Es decir, la Biblia dice como caballos bien alimentados. Es decir, hace una comparación con personas, con hombres dispuestos, o con hombres y mujeres dispuestos a ir, hermano, en pos del pecado, con una fuerza, con un espíritu, con un vigor, con algo sobresaliente, algo fuerte, hermano, que la palabra del Señor a nosotros nos dice ahí, hermano. Entonces, la palabra del Señor es así, ¿verdad? Utiliza este lenguaje y se debe entender. No es que el hombre sea caballo, ¿verdad? Amén. O que la mujer sea yegua, hermano, algo parecido. Pero sí el Señor los identifica a estas langostas como caballos preparados para la guerra. Es decir, preparados para qué clase de guerra? Para la guerra espiritual, para la guerra de ideas, para la guerra del pensamiento, para la guerra que están preparados estas langostas, hermanos. Y recuerde que ellos iban a atacar directamente a los hombres y a las mujeres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo miremos, hermano. Ahora, si ustedes y yo miramos ahí, hermano, que nos habla acerca de la guerra, o sea, preparados para la guerra. Estas guerras, no es una guerra carnal, como ya hemos dicho, o sea, ¿por qué? Bueno, porque de acuerdo con la Biblia, durante el poco de tiempo, el final del poco de tiempo, después del milenio, la Biblia dice que las naciones estarán en paz. Es decir, habrá algo que parece paz porque no hay guerras, porque no hay derramamiento de sangre, porque esto, lo uno y lo otro, porque la mayoría de las gentes, las guerras, hermano, las relaciona con lo que es el poder militar o las guerras militares. Y uno se imagina, ¿verdad? Los grandes tanques, las bombas y todo ese tipo de cosas. No, pero la guerra que enfrenta la iglesia o la guerra que enfrenta el mundo, la gente que vive sin Dios, es una guerra de ideas. Es una guerra que ataca a la mente, trata de pervertir la mente, cambiarle la mente a nuestros hijos, a ellos, se las cambian, se las tuercen y la idea es que ellos nunca, fíjese usted, se arrepientan y que nunca vayan a venir a aceptar a Dios en su vida, ni a bautizarse, mucho menos para el perdón de sus pecados. No. La idea de estas langostas es que las personas se alejen lo más de Dios y de esa manera ellos están ganando adeptos para su guerra y están ganando almas para el enemigo. Es decir, son almas que se irían a la eternidad sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Y es por eso que nosotros debemos de luchar, porque si Satanás, voy a ponerlo de esta manera, estas langostas que aparecen en Apocalipsis 9 son como el ejército de Satanás, hermano. Como el ejército que está allí y que el Señor Dios ha permitido que Satanás pueda manejar allí ese ejército enemigo para que vaya. Ellos son los soldados de las tinieblas, son los soldados de la oscuridad. Mientras que aquellos que decidimos abrazar la fe de Jesús y venir al Señor Jesucristo, nosotros somos soldados de Cristo. Y las armas, como dice Corintios, para nosotros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, esas armas también Efesios nos hace una descripción. Amén. En Efesios nos hace una descripción completa y nos dice, el Señor nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, contra las tinieblas, contra todo esto, hermano. Entonces, el Señor
nos enseña, el Señor nos dice, nos advierte a nosotros de que debemos estar armados. Pero también es un lenguaje metafórico. También ahí, cuando el Señor nos dice que estemos armados, o sea, que tengamos toda la armadura de Dios, no nos está diciendo que vayamos a comprar armas militares, que vayamos a comprar, hermanos, ahí revólveres, o que vayamos a comprar, hermanos, fusiles o alguna otra cosa material. No, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son entonces las armas del cristiano? Mire, hermano, las armas del cristiano son la oración, hermano, la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu que el Señor nos da a nosotros. El Señor nos habla de vestirnos de toda esa armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar armados. ¿Y con qué? Con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, hermanos, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio. Es decir, la persona está armada cuando la persona medita en la palabra de Dios, cuando la persona vive la palabra de Dios, cuando la persona, hermano, tiene fe, tiene oración, cuando la persona está, hermano, siempre en aquella constante armonía y relación con Dios, porque Dios pelea las batallas por nosotros. Nosotros, hermanos, somos instrumentos, somos soldados de Cristo al servicio de Dios, por lo cual podemos resistir. Nuestra orden como cristianos se encuentra allá en el libro de Santiago por el capítulo 4, creo que está por el versículo 7 y 8, donde el Señor nos aconseja y nos dice el Señor a nosotros, hermano, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo. Y él dice, huirá de vosotros. Así que todos nosotros debemos de estar conscientes de que somos soldados del Señor y que tenemos esta armadura, aunque no la podemos ver físicamente. Usted no me ve a mí aquí que yo tengo el yelmo puesto en el rostro o que yo tengo aquí la espada física. No, porque no es con espada, ni es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Es que Dios hace esa obra maravillosa en usted, en su familia, en su vida. Es Dios el que hace todo esto posible por medio de Él mismo. Pero existen los soldados de las tinieblas, existen esas langostas que están armadas. La Biblia nos las muestra y dice que son como caballos preparados para la guerra, para esa gran guerra. Hermano, estos son acontecimientos bastante fuertes, bastante duros. Hermano, nos habla, nos advierte la palabra de Dios acerca de ellos. Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Nos dice que tenían como coronas de oro, es decir, actúan con autoridad. Y sus emisarios, hermanos, bueno, pertenecen a un reino, vamos a decirlo así. Vaya, así como usted y yo pertenecemos al reino de Dios, amén. Yo espero que usted, hermano, yo a veces hablo aquí, ¿verdad? Y yo quisiera, hermanos, darme a entender bien con las palabras. Yo a veces no sé si ustedes allá al otro lado me están comprendiendo bien, hermano, esta idea, este pensamiento que estamos transmitiendo. Y la idea de transmitir esto es lo siguiente, hermano, que así como usted y yo somos parte o somos miembros del reino de Dios en la tierra, también Satanás tiene sus ministros,
también Satanás tiene sus secuaces, también Satanás tiene sus demonios. Así como Dios tiene a la iglesia y tiene a los miembros de la iglesia, también tiene a los ángeles y todo, también Satanás tiene a sus ministros, también Satanás tiene a sus demonios, también Satanás tiene. Y los que no pertenecen al reino de Dios, ellos pertenecen al reino de la oscuridad o al reino de las tinieblas. Eso nosotros lo debemos entender, de que eso es así. Entonces existe eso que se reconoce como lo que es, hermanos, el reino de la oscuridad o el reino de las tinieblas. Y nosotros, pues miramos aquí, dice el aspecto de ellos era como caballos preparados para la guerra. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice a nosotros la escritura aquí, hermanos, amén, nos dice que ellos tenían en sus cabezas como coronas de oro. En la palabra coronas, y cuando son de oro es mayor la situación, hermano, representa dominio o autoridad. Representa dominio o autoridad o poder. Es decir, que estas langostas, estos ministros, tienen poder, ejercen potestad, incluso desde los gobiernos que gobiernan a las naciones. ¿Y por qué decimos de los gobiernos que gobiernan a las naciones físicamente? Porque la Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice el Señor, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro. De hecho, Pablo, amén, si usted va conmigo, allá en el libro, vamos a revisar, creo que está en el libro de Corintios, ustedes me ayudarán ahí, hermanos, amén, en la carta a los Corintios, creo que está por el capítulo 11 de los Corintios, creo que es la segunda de Corintios 11, pero se lo confirmó ahorita, hermano, amén. En la segunda de Corintios, dice Pablo, amén, lo siguiente. Usted lea conmigo capítulo 11, del versículo 1 en adelante, si usted gusta, porque estoy tomando esta idea para que usted y yo nos podamos entender en este sentido de lo que estamos enseñando ahora. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos está a nosotros advirtiendo acerca de que nuestros sentidos pueden de alguna manera ser extraviados. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que nuestros sentidos pueden ser de alguna manera extraviados? Que nuestra mente nos la tuerzan, hermano, que nuestra mente sea cambiada y que usted, en lugar de estar bien pues con Dios y en su mente correcto, usted pueda estar mal y comenzar a aceptar y a adoptar doctrinas o enseñanzas o lo que el mundo dice. Por ejemplo, hoy en día la gente considera común algunas cosas que la iglesia no la ha tolerado así y están ganando la batalla esas langostas, hermano. Por ejemplo, hoy han nominado hasta en las iglesias mujeres pastoras, cosa que antes no se veía en ninguna manera, hermanos.
en ninguna manera. ¿Por qué? Ellos dicen, no, es que hemos evolucionado, estamos mejor ahora. No, hermanos. La palabra de Dios permanece firme para siempre. Dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, y es el mismo hoy, y es el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, y su palabra es infalible, y no cambia. Y la gente va cambiando. ¿Cómo va cambiando? Conforme a lo que le va dictando el mundo. El mundo va cambiando, y entonces el mundo le va dictando las reglas. Y de esta manera, dice Pablo, los sentidos de los cristianos también pueden ser extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, de que ya no le va a ser fiel a Cristo, sino que ahora va a decir, no, es que tiene razón aquí, ¿verdad? La sociedad en la que vivo acepta celebrarle al diablo el Halloween, o acepta que nos vistamos libremente de cierta o manera, etcétera, etcétera, o que hablemos nosotros, y nosotros no somos perfectos. Dios sabe que somos humanos y que como humanos que somos cometemos errores, ¿verdad? Y entonces así debemos vivir, no debemos llevar una vida puritana. No, esa vida puritana no es para la iglesia. Cuando usted escuche predicadores así, ellos no son predicadores de Cristo, ellos son langostas. Ellos son langostas, no son predicadores del Señor. Son langostas que están cambiando la mente, y de repente la gente dice, sí, dice, mejor me gusta esa iglesia donde están predicando así, porque así no le ponen tanta presión a uno, así estamos bien, etcétera, etcétera. Y la gente dice, así me gusta que me hablen. ¿Por qué? Se olvidan de, como les hablaba hoy por la mañana, en el mensaje de la mañana, a los hermanos que están en el otro grupo del mensaje de la mañana, en la plataforma de WhatsApp, de que la Biblia dice, tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Cuando alguien dice, no, es que no seas puritano, no tenés que ser tan temático, no tenés que ser tan estricto, no tenés que ser tan legalista, no tienes que ser tan conservador, tú tienes que liberarte de todo eso, porque Cristo te llamó a libertad para que tú no estés esclavizado a nada, tú no tienes que estar esclavizado a nada, tú, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen con esa persona es apartarlo de Cristo, apartarlo de los mandamientos para que se aparte de la ley, para que se aparte de los decretos, de los estatutos que Dios mandó, pervirtiendo de esa manera el camino y cambiando, como dice Pablo, cambiando, hermanos, la situación y las condiciones de ello. Hermano, la palabra del Señor nos advierte a nosotros muchas cosas. Aquí fíjese en la segunda de Corintios, siempre donde estamos, en el versículo, amén, no me lo ha cambiado, creo yo, en el versículo 15, hermano. Fíjese que aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros, amén, y dice así, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es que aquí viene hablando el apóstol Pablo, de hecho desde el versículo 12, él viene hablando acerca de un tema, de un acontecimiento, de una situación que nosotros también debemos aprender a observar y que está observado aquí en este estudio. Y es el hecho, hermano, de que hay personas que parecen servir a Cristo, parecen servir a Dios, parecen que ellos están predicando y aleluya, y alabado sea el Señor, etcétera, etcétera, pero su fin es otro. Su fin no es para beneficio de la obra, para beneficio de la iglesia, sino que su fin es arrastrar a las almas para llevarlas a la perdición, engañándolas, pervirtiendo su camino. Dice la Biblia, versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí nosotros debemos de entender eso, que existen esos soldados de la oscuridad, que existen esos soldados de las tinieblas, y que ellos, fíjese bien, ellos también se disfrazan como ministros de justicia y parece bueno lo que hacen, pero realmente es bastante malo porque cambian los preceptos, los mandamientos y por eso la gente de repente dice, mire, ahí a esa iglesia de Cristo yo no voy porque mire allí tal cosa y tal cosa y tal cosa. Mejor me voy, dice, a la otra iglesia de allá. Allí sí se puede hacer tal cosa y tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, ¿a cuál iglesia? O sea que ahora existen, fíjese bien, y esta es una estrategia de esas langostas, mire, ahora existen iglesias para todo tipo de personas. Las personas dicen, no, dice, a mí me gusta una iglesia liberal y se va con los liberales. A mí me gusta una iglesia donde me permitan hacer todo lo que yo quiera y se va con esa congregación. O de repente dice, no, dice, son iglesia de Cristo también, dicen allá, pero allá les permiten esto, les permiten esto, les permiten lo otro. Y la Escritura nos dice a nosotros que los ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero no están sirviendo a Dios, ni están cuidando las almas, ni guardando las almas para el Señor, pues su fin es otro. De hecho, Judas dice que ellos alimentan su propio vientre y que muchos de ellos lo que hacen es recibir solamente los aportes que puedan recibir, ya sea de la congregación local o de un patrocinio de cualquier otra parte, etcétera, etcétera, pero van a realizar lo que sus patronos les digan y no lo que Dios dice a través de su palabra. Y de esa manera se apartan de los mandamientos de Dios, de esa manera se apartan de los mandamientos del Señor y pervierten el evangelio de Cristo a causa de un salario o a causa de una dote o a causa de un beneficio, etcétera, etcétera. Hermano, pero todo eso viene como producto de todo eso que nosotros hemos venido hablando ahora mismo. Y por eso es que se debe tener muchísimo cuidado contra eso. Y por eso la Escritura nos advierte diciendo a nosotros, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. El que piense estar firme, mírese a sí mismo y tiene que ver a los demás. Y dice, no está bien, dice, el hermano que es espiritual, la hermana que es espiritual, valora todas las cosas. Y dice, es de hombre o es de varón, ministro, no está dirigiendo bien la iglesia, está permitiendo esto, está haciendo lo otro, etcétera, etcétera. Y la gente lo observa porque Dios le da espíritu de sabiduría. Amén, hermano. Pero cuando alguien está por Dios puesto y está llevando las cosas por el mandato y la obra de Dios, Dios lo respalda, hermano. Dios lo respalda y las cosas siguen adelante. Porque el Señor cuida a su pueblo, el Señor cuida a sus ministros, el Señor bendice a su pueblo, a todo su pueblo. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta también todo esto. Hermanos, nos habla, fíjese bien, que sus características de estas langostas, dice que sus caras eran como caras humanas. En realidad, ya hemos hablado que estas langostas en sí son seres humanos y que sus caras reflejan la inteligencia superior que es caracterizada de nuestra especie. Mas, sin embargo, por ser personas carentes de espiritualidad y de valores morales en sus caras, no se detectan rasgos normales de compasión, de afecto natural, tolerancia o sabiduría divina, no, sino que se detecta otro tipo de carácter, otro tipo de situaciones. Y es que, hermanos, yo le quiero mencionar a usted algo. Cuando una persona es cristiana, cuando una persona es creyente de verdad en Cristo, se le nota en su forma de conducirse, en la forma de conducir su vida, en la forma de llevar las cosas adelante,
en la forma de resolver conflictos, en la forma, bueno, es que se le nota porque el que es cristiano lleva un olor fragante y va despidiendo el olor fragante de Cristo por donde quiera que va. Sí, hermanos, allí va. Así que nosotros debemos de tener en cuenta eso, que nosotros vamos despidiendo el olor de Cristo por donde quiera que nosotros vamos, porque al que es cristiano se le nota, pero a aquel que es cristiano a medias o que realmente no lo es, sino porque el Señor dice que el que no es conmigo, contra mí es, dice, ese hasta se esconde, hermano. Ese hasta se esconde, hoy voy a ir, dice allá, pero así como voy vestido, como voy vestida, o etcétera, etcétera, yo no quiero que me vean los hermanos y no quiero saludarlos y los encuentro por allá en la calle, y esos son los que a veces hasta se esconden allá, hermanos, donde pueden hallar, donde pueden esconderse, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque no llevan el olor de Cristo por donde van. Y es otra cuestión de que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Hermanos, ese tipo de seres o ese tipo de personas tienen una carencia de valores. De hecho, la Biblia hace un listado acerca de ellos, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de Romanos dice que tienen una carencia de todo. De hecho, lo voy a leer, solo un versículo para que usted lo pueda tener a la mano. El libro de Romanos en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice la Biblia, amén, lo voy a leer donde dice, donde está el versículo 30, hermano, 30 y 31, 1, 30 y 31 de Romanos, dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese bien, todo eso que dice la Escritura, así son. Esa es la naturaleza de las langostas, es esa. Y esa es la naturaleza. Así como son. Sin afecto natural, sin misericordia. Es que los presenta así, de esa manera, literal. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros la profecía. Es un gran ejército, hermanos, porque ellos van conforme a la corriente del mundo. Y ahí nos enseña a nosotros esto, la palabra del Señor. Entonces, hermano, también otra característica, aunque ya el tiempo se nos está agotando bastante, otra característica es que tenían cabello como de mujer. Si usted vuelve al libro de Apocalipsis donde estamos estudiando, Apocalipsis capítulo 9, si usted va allá a lo que dice el versículo 8, amén, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían cabello, dice, como cabello de mujer. Y aquí, hermano, quizás podemos hacernos preguntas. Es interesante que la profecía identifique a estas langostas y las identifica como cabello de mujer. Ahora, ¿cómo saber cuándo se trata de cabello de mujer y cuándo se trata de cabello de hombre? ¿Cómo podemos nosotros establecer esa diferencia, hermano? Mire, vayamos en la Biblia en el capítulo 11 de Corintios. Primera de Corintios, si usted va conmigo a Corintios, Primera de Corintios capítulo 11. Vaya conmigo a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 11. Y veamos lo que nos dice el versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Dice: la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Entonces, cuando la Biblia habla de cabello de mujer, está refiriéndose a cabello largo, no está refiriéndose a cabello corto, está refiriéndose a cabello largo. Es decir, estas langostas, según las vio en la profecía, en la visión Juan, las vio que tenían, hermano, esa característica,
que tenían rostro o como cara humana, pero que también su cabello era como cabello de mujer, es decir, un cabello de corte alargado. Y es interesante, hermano, el cabello, el cabello largo en el hombre, a menudo y en todo caso, aunque no es en todo caso, hermano, pero sí lo que evidencia o lo que se puede evidenciar de acuerdo a la luz de las escrituras es que esa persona que hace eso o que está en esa condición es rebelde a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor puso en la naturaleza del hombre, dice, porque la naturaleza misma le enseña al hombre que para el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero que a la mujer le es motivo de honra, porque en lugar del velo le es dado su cabello. Es decir, al hombre que ande con cabello largo o al hombre que use cabello largo, ese hombre está contraviniendo los principios de Dios, la naturaleza misma que Dios puso para el hombre. Pero, y usted me dirá, hermano, ya está regañándolos ahí. No, no. De hecho, las personas son libres de hacer todo lo que quieran, porque al final a quien le van a dar cuentas es a Dios, porque no me van a dar cuenta a mí, no le van a dar cuenta a usted tampoco, le van a dar cuenta a Dios. Entonces, si alguien quiere dejarse crecer su cabello y llegar y parecerse una mujer, o desea en su interior quizás parecerse a una mujer o ser como una mujer, esa es una situación que lleva al hombre a una rebeldía en contra de Dios. Y a estas langostas se les califica o se les encuentra en esa condición. Por esa causa dice que ellas están, o las formas como los ve la profecía, habla de que tienen cara humana, pero que tienen también cabello como cabello de mujer. En todo caso, hermano, esto es algo que es contrario a Dios. Y no pocos hombres en el mundo, hermano, tienen el cabello como cabello de mujer. Y durante el poco de tiempo, quizás, ¿verdad?, sea un signo que los identifique como tales. Aquellas que andan en ese tipo de situaciones. O también estas mismas langostas puede referirse a ese empoderamiento que han tenido muchas mujeres en el mundo, intrigante, preocupante, de que la mujer vaya tomando tal vez un auge o una posición o una rebeldía en contra de Dios, haciendo cosas o permitiéndose hacer cosas que por Dios no están permitidas para la mujer. Pero en todo caso, la profecía les identifica como siervos de la injusticia, también como ministros de injusticia. Así que, hermanos, nosotros pues tenemos que tener ese conocimiento de parte de Dios. Todo aquel que es cristiano se abstiene de toda clase de pecado, una vez que lo ha entendido. Yo tenía he tenido muchas hermanas en la iglesia que me han preguntado, hermano, ¿y nosotros nos podemos cortar el cabello? Y de repente, pues, yo he dado mi parecer cuando me lo han preguntado y les he dicho, no, hermano, no es conveniente, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice el Señor en su palabra. Entonces, y yo les he mencionado, yo no lo apruebo en decir, yo le doy autorización o algo así. No, tal vez que se lo pueda recortar o hacer algún ajuste porque está dañado o alguna cosa, pero que la mujer, dice la Biblia, que es motivo de honra el que su cabello le permanezca siempre en crecimiento o que permanezca largo, porque eso es la voluntad del Señor. Hoy día, pues, la gente que es rebelde a Dios, no solo en una área, sino en todas las demás, a esa gente le gusta contrariar a Dios. Le gusta llevarle la contraria a Dios.
y por eso hacen todo ese tipo de cosas que actualmente nosotros les vemos hacer y viven su vida sin reglas. Es decir, no les gusta que Dios les controle su vida, porque ellos dicen que son libres para hacer lo que quieran, y ese hacer lo que quieran incluye pecar de cualquier forma, incluyendo el famoso pecado del orgullo y de la vanidad. Como dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que, hermanos, damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Yo sé que cuesta un poco acá, hermanos, a veces eso, pero... Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.